Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Busque usted la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Amén. Habiéndola encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Incline su rostro, mi hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias te damos, Padre Santo, por la lectura de tu palabra. Señor, y te rogamos que en esta mañana, quienes oigan este mensaje a través de redes sociales o en este lugar, Señor, esta palabra pueda traer vida a los corazones, Señor. Señor, que pueda haber un cambio, Señor, no tan solo intelectual, Señor, sino también en el corazón de las personas. Señor, solamente tu palabra puede traer vida, Señor, a nuestras vidas. Señor, te pido que me utilices para poder hablar bien, para poder expresarme también, Señor, que dé gracia a mi hermano para poder alimentarse de esta palabra, Señor, que nos exhorta, nos consuela y nos fortalece. Te damos gracias, Padre, te pedimos todo esto por los méritos de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, he titulado esta predicación, así mismo como el título tiene en la Reina Valera, que está titulado El poder del Evangelio. No se me ocurrió nada, así que ocupé el mismo título de la Reina Valera. Y vamos a dividir este sermón en 5 partes. Número 1, el Evangelio. 2, el poder de Dios. 3, salvación. 4, fe. Y 5, justicia. Y ahora entiendo por qué Martin Lloyd-Jones se demoró 15 años en hablar del libro romano, porque la verdad que es tan extenso lo que uno puede sacar, que falta tiempo para estudiarlo y explicarlo bien. Bien, mi hermano, en el verso anterior, que le tocó a mi hermano Jovino el día miércoles, Pablo dice que estaba pronto a dirigirse a Roma para anunciar el Evangelio. En el verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Se ve el entusiasmo de Pablo por querer viajar a Roma. Y entendiendo el contexto, mi hermano, es que en ese tiempo Roma era la potencia mundial del momento. Los romanos estaban en su mejor momento como imperio. Y hay un dicho, no sé si usted ha escuchado, acerca de Estados Unidos, que Estados Unidos es la tierra de oportunidades. No sé si usted ha escuchado eso. Y todo el que quiere surgir va a vivir el sueño americano, como dicen. No sé si ha escuchado eso. Quienes toman la decisión de ir a vivir allá y buscan trabajo y proyectar una mejor vida, viven el sueño americano, dice la cultura. Porque Estados Unidos proyecta un estilo de vida que podría ser perfecto, podría ser de película. Y en ese tiempo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, más o menos en el año 57, después de Cristo, Roma estaba en la posición de vivir el sueño europeo. Quienes querían surgir podían ir a Roma para vivir el sueño europeo. Allá estaba la gran capital, el Imperio Romano, en la cúspide de su momento. Allá estaba la filosofía, la ciencia, la buena economía, la tierra de oportunidades. El lugar más popular del mundo en ese momento, porque estaba creciendo potencialmente
era el gran imperio romano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Roma gozaba de una gran popularidad, pero algo que no era popular en Roma y que era detestable para los romanos era precisamente el Evangelio. Los cristianos eran tratados como ateos porque los romanos no podían entender que habían personas que creían en un solo Dios. Ellos tenían una gama inmensa de dioses. Entonces decían, los cristianos son ateos, ¿cómo no van a creer en tantos dioses? Creen en uno solo. También creían que los cristianos eran caníbales, porque cuando hablaban de la cena del Señor, de tomar su sangre, que era el vino, y comer su carne, que era el pan, ellos literalmente pensaban que comían carne y tomaban sangre. Entonces los cristianos eran mirados detestablemente por los romanos. Y el Evangelio en Roma era algo completamente impopular. No era popular. Por eso Pablo le dice, voy a ir pronto a Roma a anunciar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio. Aunque no sea popular, no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí vamos a entrar al primer punto, mi hermano, que esta prédica va a ser más aplicativa. Primer punto, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que a muchos de aquí les gusta el fútbol, ¿cierto? Son futboleros, tienen cara de futbolero. Y lo más probable es que usted sea hincha de un equipo popular. No levante la mano, no diga cuál, pero me imagino que su equipo usted lo defiende. Cuando juega, por lo menos, ve los partidos. Y lo más probable es que su equipo tenga muchas copas, o gane por lo menos. Si usted hincha de un equipo, por lo menos el equipo tiene que ganar partidos, que le esté yendo bien deportivamente y que sus jugadores por lo menos sean estrellas. Ahora, ¿qué pasaría si su equipo de fútbol comienza a perder todos los partidos? Y son eliminados en cada copa y pierden todos los partidos. ¿No le daría a usted vergüenza ser de ese equipo? ¿Y se cambiaría a otro que fuera mejor? Porque sería una locura que usted fuese hincha de un equipo que no le gana a nadie. Tendría que estar jugando su hijo, disculpando al hermano, al hermano Edison. Tendría que estar jugando su hijo en ese equipo para que usted fuese hincha de ese equipo, para apoyar el equipo. Pero el equipo no tiene méritos para que usted fuese un hincha. Por lo tanto, usted se avergonzaría de ser parte de ese equipo. Porque no es un equipo que no le gana a nadie y eso no es sustentable. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el Evangelio nunca, mi hermano, ha sido popular. Si hay algo que el Evangelio nunca ha sido, es popular. Los profetas no fueron populares, a pesar de que hoy en día hay un movimiento profético que le dicen, y todos quieren ser profetas para tener cierto rango. Los verdaderos profetas del Antiguo Testamento no eran populares, simplemente porque al declarar la palabra de Dios, los perseguían, los mataban, ese tipo de popularidad tenían. El mismo Jesús no fue popular, murió colgado en una cruz porque su mensaje no era popular. Los apóstoles no fueron populares, todos murieron como mártires. La iglesia en los primeros siglos fue perseguida y asesinaron a muchos cristianos por dar un mensaje que no es popular. Porque si bien la palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia, esa es una buena noticia condicional. Y esas condiciones son las que el mundo detesta. El mismo Pablo dijo, el evangelio es una piedra de tropiezo para los judíos y es una locura para los gentiles, pero el evangelio es la única forma que Dios ha provisto para la salvación de los hombres. Locura, tropiezo, pero es el medio que Dios dio para salvar al hombre. Y aunque usted y yo sabemos que es un pecado realmente serio avergonzarse del evangelio, avergonzarse de nuestro Señor y Salvador, debemos reconocer
que es realmente difícil evitar este tipo de pecado. Porque en nuestro día a día tenemos muchas oportunidades de hablar de Cristo. Todos tenemos oportunidades de hablar de Cristo. En cualquier momento usted siente el deseo de hablar, debería hablarle, debería predicarle, debería preguntarle si es cristiano, debería preguntarle por qué no va a la iglesia. Pero con frecuencia no lo hacemos porque sabemos que el Evangelio no es popular y no es atractivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es intimidante, es repulsivo a las personas que no son salvas. Yo recuerdo mi primer trabajo, mi hermano, cuando yo tenía 18 años, hace mucho tiempo. Los primeros días de mi trabajo, estábamos en colación en el casino, en la empresa, y uno de mis compañeros, que era del departamento de diseño gráfico, era el sector popular, pues los de gráfica eran los más bacanes, por así decirlo. Los que se vestían mejor, los que ganaban más plata, los que tenían los mejores autos. Y un día estábamos almorzando y uno de ellos me dice, ¿tú eres cristiano? Yo quedé así como, yo no tenía testimonio de nada, por hermano. En ese momento yo no sabía qué responder, porque mi cristianismo era muy pobre. No sabía nada de teología, no estaba preparado para responder ninguna pregunta. Y yo les dije, sí, voy a la iglesia, pero voy a tocar nomás, para nada más. Pobre mi hermano. Y sabe que la persona me dijo, ya. Tal vez querían establecer una conversación, pero yo no sabía, mi hermano, no sabía nada. Pero sabe que me sentí tan horrible, me sentí como Pedro cuando negó a Jesús, me sentí como un Judas, un traidor, porque sentí vergüenza de llamarme cristiano. Ahora ando buscando gente, a quien vaya pasando por la calle le pregunto el nombre y le predico. Pero mi hermano, tenemos esa tendencia a avergonzarnos de lo que somos. Y usted podrá decir, no, yo no me avergüenzo y nunca me he avergonzado del Evangelio. ¿Pero alguna vez ha compartido el Evangelio? ¿O es un cristiano encubierto? Nadie sabe que usted es cristiano. Ha vivido toda la vida en su barrio y, oye, el vecino es cristiano. No tenía ni idea. Y eso, o eso dicen. O algunos dicen, no, yo no hablo del Evangelio a menos que me pregunten. Marcamos ese límite. ¿Por qué? Porque no nos queremos arriesgar, no queremos pasar esa línea de la incomodidad. Y el profeta Isaías dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Ahora, ¿cuál es nuestro problema, mi hermano? Es que el Evangelio saca a la luz el pecado del hombre. El Evangelio incomoda al hombre, saca a relucir la maldad del hombre, la depravación del ser humano. El Evangelio le dice al hombre que está perdido. Pero nuestro problema es que no queremos incomodar a nadie. Si el hermanito está en pecado, no importa. Lo importante es que viene, que está en la iglesia. Pero no importa que esté en pecado. Lo importante es que está. No, mi hermano. Necesitamos oír el Evangelio. Ser confrontados por la palabra de Dios. Porque para el incrédulo el Evangelio no es una buena noticia. Es una mala noticia que le digan que tiene que dejar su pecado. Y van a poner trabas y argumentos y van a justificar su pecado. Y van a torcer la palabra y van a buscar razones para rechazar el Evangelio. Y ese, mi hermano, es el tropiezo más grande para nosotros. Los que predicamos el Evangelio, porque debemos debatir los argumentos del impío. Y a veces no sabemos todas las respuestas. Y no podemos testificar a Cristo y nos avergonzamos. Por lo tanto, para no correr el riesgo, mejor nos quedamos callados. No queremos ser avergonzados. Le podemos tener miedo a la crítica. No queremos que nos critiquen. Como dice el mundo, esto es un dicho mundano, queremos ser monedita de oro.
para todos, quedar bien con todo, como dicen los hermanos prisioneros, nunca quedan mal con nadie. Queremos así, no queremos quedar mal con el que está pecando, ni queremos quedar mal con el que quiere llevar una vida en santidad. Pero mi hermano, si eres cristiano, te vas a ganar enemigos. El mundo te va a aborrecer, pero Jesús dijo, sepan que a mí me aborrecieron primero. ¿Por qué? Jesús lo dice, porque nosotros no somos del mundo, porque si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero nosotros queremos estar en paz con el mundo, mientras que el mundo está en guerra con Dios. ¿Podemos hacer eso? ¿O tememos hacer el ridículo? Que se rían de nosotros. Exponernos a la burla o al menosprecio. Tenemos una reputación que cuidar, una personalidad que cuidar. ¿O acaso no se burlaron de Cristo? ¿No se rieron de Él? ¿No fue expuesto a vituperio? ¿Y nosotros cuidamos nuestra reputación? Porque si es así, mi hermano, hay otras iglesias que le pueden ofrecer lo que uno está buscando, lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que le puede ofrecer precisamente lo que el mundo quiere. La otra vez le mostraba un video a mi pastor, no sé si usted lo ha visto, de un falso pastor que está en el púlpito y dice, pase la hermana que está sobrepeso, unjámosla. Y le empieza a tirar el vestido, no, estáis bajando de peso, y no sé, decía sus palabras raras. ¿Bajaste de peso? Sí, no, bajé de peso, me queda grande la falda ahora. Y yo le decía a mi pastor, podría hacer eso para que se llene la iglesia. Y eso es lo que quiere el mundo, mi hermano. ¿Qué es lo que quiere el mundo? No es que quiera bajar de peso, pero ¿qué quiere el mundo? Su bienestar. Quiere aceptación, quiere popularidad, quiere salud, quiere riqueza. El mundo quiere lo mismo que Satanás le ofreció en el desierto a Jesús. Pero Jesús prefirió la burla, el desprecio, por amor a ti y por amor a mí. Cristo murió y lo mínimo que podemos hacer es que si Él murió por nosotros, es vivir por Él y para su gloria. Encontré una frase por ahí que dice, un evangelio inofensivo también es un evangelio inoperante. El evangelio tiene que ser agresivo y tiene que ser agresivo porque combate el pecado del hombre. Y eso no se hace pacíficamente. A lo mejor usted dirá, pero hermano, ¿cómo vamos a andar tratando a todos de pecadores? Se van a ofender, porque ahora el mundo se ofende por todo. Pero Jesús a los fariseos les dijo, generación de víboras. Les tocaron el ego a los fariseos, generación de víboras. Ahora el mundo se ofende porque hay una generación que le dicen generación de cristal, una generación frágil que se ofende por todo. No me digan pecador, yo me siento así, yo me siento, puros sentimientos, me siento bien así, me siento bien haciendo esto. Pero a Pablo no le importaba su reputación, ni su popularidad, ni se avergonzó del Evangelio. Pablo sabía que lo único que podía cambiar al hombre era el Evangelio. El Evangelio es el único poder que cambia al hombre y nosotros no podemos avergonzarnos de él. Con eso paso a mi segundo punto, hablando de poder. Pablo menciona 4 características del Evangelio. Y una de ellas es que el Evangelio es poder. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es la iglesia, no es tradición, no es corbata, no es una manera distinta de vivir. El Evangelio es poder, porque es suficiente para salvar al hombre del pecado y darle vida eterna. Los seres humanos tienen un deseo incontrolable de cambiar o ser cambiado. Las personas quieren verse mejor, quieren sentirse mejor, quieren tener más influencia. Los psicólogos dicen que si el hombre tuviera más confianza, eso les daría poder. La confianza es poder, dicen. Y todas las marcas, usted ve la tele
y dice, compra nuestro producto porque te vas a sentir mejor. ¿Cuál sea el producto? Por ejemplo, café. Toma nuestro café porque vas a andar más despierto, vas a tener una mejor vida, etc. Te vas a sentir mejor. Y eso también lo hacen las religiones. Satisfacen el deseo del hombre de sentirse mejor con ellos mismos. Pero el mundo no tiene el poder de quitar la insatisfacción del hombre, ni quitar su pecado, ni su culpa. Al contrario, cuando el hombre se siente bien, es porque está más alejado de Dios, satisfaciendo sus deseos. Cuando su palabra dice en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Acaso el hombre puede cambiar su propia naturaleza? El único que tiene poder para cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre es Dios. Y Dios lo hace a través del Evangelio, de la buena noticia. Porque a través del Evangelio Dios imparte vida espiritual al hombre y el hombre puede comenzar a vivir, renace. Y ojo aquí que la palabra en griego significa, la palabra poder, significa, yo sé que muchos lo saben, pero es dunamis, está de más decirlo, que de ahí viene la palabra dinamita, ¿ya? Esta forma de explosión. Y eso es precisamente lo que pasa en nosotros cuando se nos predica el Evangelio. En algún momento ocurre una explosión en nuestras vidas cuando somos renacidos por la palabra de Dios. Ese es el poder que Dios manifiesta a través de su palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, no piense usted que simplemente de la nada apareció el sol. No hubo una explosión. De hecho, científicos cristianos dicen que cuando Dios creó el universo, tuvo que haber una explosión. Lo que llaman el Big Bang. Pero eso fue producido por el poder de Dios y su poder se manifiesta a través de su palabra. Dios dijo, hubo poder y fue hecho. Y ese es el mismo poder que tiene el Evangelio, el poder de la palabra de Dios, por el cual Dios creó todo el universo, la tierra, los cielos y los mares y toda la vida que existe. Ese poder está en el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica, es el poder de Dios moviéndose a través de su palabra. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:18. Pablo dice, porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está. ¿Qué es poder? La palabra de la cruz, el Evangelio, la buena noticia. Ese es el poder de Dios. Pero permítame leer un poco más. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay algunos cristianos que buscan señales. Buscan señales. Y si no, lo digo porque yo también lo hacía. Y mi lema era, si no hay señales, no hay poder de Dios. Dios no se está manifestando. Y no lo digo yo, lo dicen todos los que buscan señales. Y me mira feo el hermano Daniel. Pero hay algunos que buscan señales. Pero también hay otros cristianos que buscan sabiduría, los más reformados. Buscan sabiduría,
Están los dos extremos. Buscan sabiduría, buscan señales. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, para los que buscan señales, ciertamente tropezadero el mensaje del Evangelio. Pero para los gentiles, los que buscan sabiduría, es una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por favor ponga atención en los versos siguientes, porque esta es la razón por la cual usted y yo debemos predicar y no debemos avergonzarnos del Evangelio. Verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. ¿Hay alguno aquí que se crea sabio? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay aquí que tenga sangre real? No nos alcanza. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cuántos débiles hay aquí? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Y discúlpeme mi patudez, mi hermano, al decir esto, pero ¿quién cree usted que somos? Porque a lo mejor tenemos estudios, porque tenemos títulos universitarios, porque tenemos una buena situación económica, porque somos jefes de una empresa. ¿Por eso no compartimos el Evangelio? ¿Porque por mi posición me da vergüenza compartirlo? Somos débiles. Y esa es una característica que Dios busca para que prediquen el Evangelio. Si usted es débil, usted es candidato para predicar el Evangelio. Si usted es vil, usted es candidato para predicar. No somos sabios, no somos poderosos. Nuestra vocación debe ser compartir el Evangelio y no avergonzarnos de él. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para el mundo es un mensaje absurdo, un mensaje necio, una locura. Pero por la locura de la predicación, Dios decidió traer luz a los hombres y sacarlos de las tinieblas y darles vida y llamarlos sus hijos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A que nos lleva a la siguiente palabra, salvación. El hombre tiene una necesidad de ser salvado. Y aunque muchos actualmente dicen que hablar del mensaje de la salvación es un mensaje antiguo y retrógrado, pero el hombre anhela ser salvado. Pero el problema del hombre es que también anhela ser su propio salvador. No sé si, bueno, yo me imagino que usted ve tele, no creo que sea tan santurrón, ve tele. Hay una moda ahora de las películas de superhéroes, donde se muestran, ¿cierto?, la ficción de estos hombres que les pasa una tragedia y se convierten en héroes y salvan a otras personas. Y eso es lo que el hombre busca, poder para salvar. Y eso se le está inculcando a los niños y a nosotros también. Pues yo también. Pero en el sentido de que un adulto necesita poder, por ejemplo, para salvar a su familia. O necesita poder para salvar su economía. El hombre sueña con poder para salvar al mundo, salvar a otros, y ese es el gran problema del hombre, que el hombre no tiene poder para salvar a otros ni para salvarse a sí mismo. El hombre es impotente.
Por eso es que cuando tú descubres tu pecado y la incapacidad de salvarte, es cuando entiendes el Evangelio. Entiendes las buenas noticias de que necesitas un Salvador. Hace algún tiempo atrás, Abigail me comentó de que estaba con un compañero de trabajo en la oficina y su compañero sacó una conversación acerca de Dios. Y él le decía, ¿sabes qué? Yo me encuentro una buena persona porque yo amo a Dios. Y Abigail sacó la vieja y confiable, la ley. Bueno, veamos la ley. Anotó los 10 mandamientos. ¿Amas a Dios? Sí, sí lo amo, le decía el compañero. ¿Pero lo amas con todo tu corazón? No, porque está mi familia, No lo amo con todo mi corazón. ¿Lo amas con toda tu mente? No, porque tengo mi mente en otras cosas también. ¿Lo amas con todo tu ser? No, ya, tachado. No amas al Señor. ¿Has robado? Sí, ¿quién no ha robado? ¿Has mentido? Por supuesto, todos los días. ¿Quién no miente? Bien, vamos tachando. Y dice Abigail que de repente su compañero cambió su semblante y dice, ¿sabes qué? No puedo ser salvado. Y la Abigail me decía, es genial cuando llegan a esa conclusión ellos mismos, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí es cuando uno le presenta un Salvador. Porque lo que ellos necesitan es a un Salvador. Pero para mostrar a las personas que necesitan un Salvador, les tienen que mostrar que están perdidos. Ellos no saben que están perdidos, por lo tanto, no saben que necesitan ser salvados. El mundo no sabe que está condenado. Ellos viven su vida normal. Yo hago buenas cosas y yo creo que me merezco la salvación. Ellos no saben que están completamente condenados. Y uno tiene que ir con el mensaje del Evangelio, a decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes. Con tus obras tú no puedes. Y no sé si se da cuenta del lazo que hay entre el Evangelio, el poder de Dios y la salvación. Está todo conectado. Permítame leer Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Necesitamos que nos salven. Necesitamos un Salvador porque no tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos. Y eso éramos nosotros, rebeldes, insensatos, aborrecibles, esclavos del pecado. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Te avergonzarás del Evangelio entonces? Como dice un himno, Jesús mi Salvador, ¿será posible que se avergüence algún mortal de ti? Mi gloria, dice la estrofa final, será que Jesucristo no se avergüence jamás de mí. Mi hermano, mi hermana, necesitamos ser salvados. Y esta es la idea básica que viene Pablo entregando en el término de salvación, que es liberar o rescatar. Lo que está diciendo Pablo es que el Evangelio es poder de Dios para rescatar y salvar al hombre. ¿De qué? De la condenación. ¿De quién? De Dios mismo. Salvar al hombre del pecado, de Satanás y la separación eterna de Dios.
y la salvación la ofrece Dios gratuitamente por el medio del sacrificio de su Hijo y solamente por Él. Y algo por lo que el Evangelio no era popular para los romanos, de lo cual Pablo se sentía muy orgulloso y decía que no se avergonzaba del Evangelio, es que los romanos tenían toda esta galería de dioses romanos, como le comenté, que eran una copia de los dioses griegos, se copiaban los dioses, se copiaban las historias incluso. Pero los dioses, la mitología dice que los dioses romanos eran egoístas, eran egocéntricos, eran apáticos y eran indiferentes con el hombre. Y los romanos servían a esos dioses. Entonces para los romanos era muy difícil entender que había un Dios que decidió descender a la tierra, volverse humano, morir por los hombres y salvarlos. Porque ellos tenían otro concepto de los dioses. Los dioses de ellos no querían nada con el hombre, querían que los hombres les sirvieran. Pero el Dios verdadero descendió del cielo y vino a morir para salvarnos. Mi hermano, y aquí el Evangelio es entregado para salvación a todo el que cree. Y esta es la cuarta palabra, mi hermano, que está relacionada con la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Está relacionado con la fe. El hombre tiene una fe natural, ¿cierto? Y tenemos esta fe natural que la llevamos todo el día. Por ejemplo, si usted quiere un vaso de agua, usted va a la llave y abre la llave y sabe que va a salir agua. O usted va en vehículo y pasa por un puente y tiene fe de que el puente no se va a caer. Es una fe natural. O se sube a un avión y tiene fe de que el avión no se va a estrellar. Pero Pablo describe aquí una fe que es producida por Dios, que es sobrenatural. Y esa fe, dice el mismo Pablo, que no es de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque ya hablamos de salvación, ¿cierto? Pero esta salvación es por fe. Mi hermano, y en estos dos versos que estamos estudiando está el Evangelio comprimido. Fácilmente puede explicar el Evangelio con estos dos versos. Tenemos Evangelio, poder, salvación y ahora fe. Dios no le pide al hombre que haga algo o que se tiene que comportar de alguna buena manera para ganar la salvación. No, Dios simplemente pide que creamos. Porque la salvación es creer en la obra de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad de hacer el bien, de renunciar a nuestras obras y depositar toda nuestra confianza en la obra perfecta de Jesucristo. Y le quiero hacer una pregunta y analícela en su corazón. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que lo que hizo Cristo en la tierra, su sacrificio, su muerte y resurrección, pagó el precio por su pecado? ¿Pero usted de verdad lo cree? Y con esto quiero pasar a mi último punto, mi hermano. Porque si usted cree en la obra de Jesucristo, usted tiene fe en la obra de Jesucristo, usted es declarado justo. Y este es el punto que hizo ver la luz a Martín Lutero, la justicia de Dios, que ya lo conversamos. La justificación por medio de la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia es un término que aparece en el libro de Romanos más de 35 veces. Por eso se le atribuye el libro de Romanos a la justicia de Dios, es el tema principal. Al pensar en justicia, decía Lutero, pensaba en la manera que Dios castiga al hombre. Por eso Lutero decía odiar a Dios.
Y sé que hemos hablado muchas veces acerca de la justicia, y sé que lo vamos a ver muchas veces más en el libro de Romanos, pero lo voy a poner en un escenario, en un ejemplo simple, y con esto termino, mi hermano. Imagine que el día de hoy, usted está al frente del tribunal de Dios. Ese salón es enorme, tiene pilares muy altos, tiene diamantes y mármol por todos lados, un techo con una estructura gigante, y el solo hecho de estar en ese lugar ya es intimidante y atemorizante. Pero aparte de eso, por un lado están los 24 ancianos, por el otro lado los ángeles siendo testigos, y la terrible presencia de Dios sentado en su trono con Cristo a la derecha. Y todos con la mirada puesta en usted. Y usted con temor de no mirar a nadie a los ojos para no causar ninguna mala impresión. Usted está en ese lugar porque usted está a punto de ser juzgado por Dios. Un Dios completamente santo, que su estándar de justicia es inalcanzable. Los libros son abiertos y su nombre es buscado en ellos, su fecha de nacimiento y todos los actos de su vida completamente escrita en un libro. Allí aparecen todos los sucesos que usted realizó públicamente, pero también en secreto. Pero también aparecen sus pensamientos, hasta sus más oscuros pensamientos. En su interior, mientras usted oye el pasar de las hojas, usted ruega porque en ese libro haya escrito algo bueno de usted, algo por lo que Dios lo pueda exonerar. Pero usted sabe que hizo muchas cosas malas, cosas que nunca debió haber hecho. Y usted ruega en su interior que Dios no las lea, que se las salte, que las pase por alto, que no las nombre en público por la vergüenza. En ese tribunal, en ese salón enorme, hay un silencio incómodo, mientras sus manos tiemblan de nerviosismo. Pero hay una desesperación en su corazón porque usted sabe que no hay cosas muy buenas escritas de usted. Y su mirada se posa en la persona que está al lado derecho del trono. Y lo único que anhela es tirarse a los pies de esa persona que es Cristo y pedir perdón, si es que ya no es demasiado tarde. Pero aún quedan rasgos de orgullo en ti que no te permite hacerlo. Dios, con una voz de trueno potente, hace temblar todo el lugar y lee los cargos. Has ofendido a Dios y a su ley. Eres un pecador hasta la médula. Solo piensas en hacer el mal. Eres una persona corrupta, rebelde, avaro, desconsiderado, agresivo, orgulloso, despiadado, egoísta, envidioso, falso, insoportable, mentiroso, tacaño, terco, vanidoso, vengativo, violento, hipócrita. Y cada vez que una palabra sale de la boca de Dios es un martillo que golpea tu corazón, lo rompe y lo tritura, porque tú sabes que es verdad. Hiciste cientos de promesas de que no volverías a caer en este tipo de cosas y lo volviste a hacer una y otra vez. En ese lugar
habrán tres tipos de personas. Algunos crujirán sus dientes en contra de Dios y le dirán que es un injusto. Levantarán su puño en contra de Él, serán condenados y estarán llenos de ira contra Dios. Y pasarán la eternidad lejos de Dios, recordando que ignoraron a Dios y sufrirán el castigo del fuego eterno. El segundo grupo serán los que lloran, sabiendo que nunca pudieron ser verdaderos cristianos y que Dios es justo al condenarlos. Ellos recibirán con castigo sus lágrimas, reconociendo su culpa sin poder ni siquiera levantar la cabeza de la vergüenza, con su mirada puesta en el piso, pensando que despreciaron cientos de oportunidades. Ellos tenían todo el conocimiento y disposición y una sana doctrina, pero estaban espiritualmente muertos. Ellos pasarán la eternidad lejos de Dios, recordando que no le dieron la importancia que Dios se merecía. Ellos fueron tibios y serán vomitados de su boca. Ellos fueron peores que los incrédulos porque tenían el conocimiento. Y por último, estarán los justificados. Ellos saben que no se merecen la salvación. Saben que el sacrificio que Cristo pagó fue mucho por ellos. Ellos cayeron en los mismos pecados que los anteriores una y otra vez. Pero a diferencia de los otros, la justicia de Cristo se ha imputado en ellos y se ha posado en ellos. La fe que Dios les dio ha activado el poder divino que trae la salvación. Y en ese acto, la justicia de Dios se ha revelado. Ellos no tienen justicia propia, sino que tienen la justicia de Cristo, que es por la fe. Y han sido justificados gratuitamente por su gracia. Ellos están valientemente en pie delante del trono. Están confiados de que nadie podrá condenarlos. Saben que fueron absueltos de todo pecado, de todo temor, de toda culpa y vergüenza. ¿Quién podrá ponerse en pie y hablar en contra de ellos? ¿Quién testificará en su contra? ¿Quién osará condenarlos? Si ahora su justicia es perfecta. ¿Hay alguien en el cielo y en la tierra o debajo de ella que se atreva a protestar? No hay nadie, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar de Dios. Ellos ahora son más que vencedores en Cristo Jesús, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. A ellos no les queda otra que lanzarse a los pies de Cristo y darle gloria y honra por los siglos de los siglos, porque Él pagó una cuenta que ellos no podían pagar. Ellos cantan al Dios Todopoderoso, al Santo, Justo, Eterno, a nuestro Salvador, nuestro Justificador, quien día y noche abogaba por nosotros, a nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, termino haciéndole esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio para usted? El Evangelio es lo más dulce que existe en el mundo. Es el mensaje más extraordinario que tiene poder de Dios para salvar al hombre de la condenación eterna. A todo al que cree en la obra de Cristo. Porque a través del Evangelio la justicia de Dios se revela. Mas el justo, por la fe, vivirá. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por este evangelio que tú nos has dado, Señor. No había otra forma, no había otro medio
No teníamos otra posibilidad de salvarnos, Señor. Pero tú, por la locura de la predicación, Señor, nos has traído este evangelio de buenas nuevas y nos has salvado, Señor. Y has puesto en nosotros una fe que ni siquiera de nosotros, Señor, no tenemos en qué jactarnos. Señor, no teníamos los méritos, estábamos completamente condenados, Señor. Pero tú has hecho todo por nosotros y has puesto la justicia de tu Hijo, su justicia perfecta, en nosotros. Señor, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte y adorarte y vivir para ti? Señor, si tú has hecho todo por nosotros. Señor, ayúdanos a, como dijo el apóstol Pablo, a no avergonzarnos del Evangelio. Porque tenemos el mejor mensaje que tiene la humanidad. Y a veces tememos compartirlo. Pero que en esta mañana nos demos cuenta que a través del Evangelio, Señor, tú revelas tu poder. Ese poder que revive al hombre. Ese poder que lo saca de la muerte y le da una vida eterna. Y junto con ello, Señor, tú nos das fe y tú nos justificas. Qué hermosura, Señor, de palabra el Evangelio contenido en 2 versos. Señor, que esto pueda ser para nosotros una enseñanza. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones. Y que podamos sentirnos orgullosos de ser cristianos, orgullosos del Evangelio. Señor, orgullosos de ser tus hijos. Te alabamos y engrandecemos tu nombre, Señor, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor. Merecíamos la condenación. Nosotros merecíamos estar en el grupo que era condenado. Pero por misericordia, tú has decidido poner la justicia de tu Hijo en nuestra cuenta. Y por eso te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre, porque no hay manera que lo podamos pagar. No hay forma, Señor. Solamente podemos vivir para tu gloria cada día. Señor, no para ganar algo, porque ya lo ganamos todo en ti, sino para vivir para tu gloria. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por la fe que has depositado en nosotros. Y gracias por los méritos que han sido puestos en nuestra cuenta. Te alabamos y bendecimos. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.